Y seguimos de la cancha al living. Se terminó el modo mundial. La fiesta Sí. se fue para la madre patria. Lo decimos con dolor. Pero hablando de madres, tomamos contacto al otro lado del océano con una madre que aparte compañera mía en la vieja y legendaria Panorama Match Mire usted muy como bien. periodista, de la mano de Adrián Colega. Gechelín, colega, escritora, ¡Apa! y mamá de una figura del fútbol femenino, Claro que sí. integrante de la selección juvenil argentina, nació en Córdoba, vive en España y juega para Argentina. ¡Apa! Un ¿Cómo lujo, es ¿no? eso? Bueno, ¿cómo habrán vivido la final del Claro. Mundial? Las saludo a ambas. Primero a mi amiga, a Jessica Denis Rojo. Jessy, qué lindo verte después de tanto tiempo. Bienvenida de la cancha al living. Gracias. Hola Sandra, hola Turquito querido. Cuántas vivencias juntos. Fueron de los primeros que me allanaron el camino cuando daba mis primeros pasos como periodista allá en Córdoba. Así que me encanta volver a verte. Mirá cómo nos reencontramos, ¿no? Falta que diga, al turco lo conozco desde chiquita, como diciendo que yo soy muy viejo. No, 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 no tanto, no tanto. No, No, no le ¿qué creas, somos? No, flaca. No, no somos de tengo la tu edad misma flaca, edad. pero tampoco tan grande, ¿eh? ¿Cómo estás, flaquita? Bienvenida también y felicitaciones por tu excelente participación con la selección de nuestro país, la selección sub-20. Muchas gracias. Acá estoy arrancamos el lunes con el nuevo club, que es un club de Badajoz en la provincia de Extremadura. Y nada, arrancando de nuevo, bueno, no puedo entrenar con las chicas porque sufrí una lesión, pero estoy bien. Bien. Bueno, le contamos a la gente que Sí. Denise García Rojo, jugadora de selección, además estudia comunicación social. Ah, va a ser colega Va a ser también. colega, como la Muy mamá, bien, como la como mamá, nosotros, claro. ¿no? Y así que te pregunto primero a vos, Denise, ¿cómo analizás el partido del domingo, dejando un poquito de afuera las emociones y enfocada como futbolista y también como futura periodista? Y mira, si te soy sincera, me parece que bueno, que Argentina no tuvo el partido deseado, no salieron las cosas como se esperaban. Sí es cierto que España también fue uno de sus mejores partidos junto con el de Francia, porque también considero que antes de eso no habían hecho grandes partidos, pero en la final tuvieron un juego de 10, aparte se sintieron muy cómodos, cosa que Argentina no se sintió así. Creo que también se vio reflejado en el tema de la presión, de que llegaban tarde, por ahí se desesperaban un poco y se salían de lo que es el partido y el juego. Pero a pesar de eso, a mí me hicieron sentir durante todo el mundial una emoción enorme. Bueno, mamá te puede decir, era gol que hacían y saltábamos a los gritos, ni nos abrazábamos, era saltar y gritar, era así. Claro, Así claro. que me quedo con eso. Jessica, ¿y cómo vivieron esta final eh, siendo cordobesas, pero están viviendo en España? ¿Tenés hijos y tu familia también, parte de la familia que son españoles? ¿Cómo fue esa final? Bueno, nosotros somos una familia de 6 de Ujú, estas reconstituidas. claro. Mi marido aportó 2 hijos españoles y en común tenemos 2 hijos argentinos. Entonces, sí, realmente somos 3 y 3. En la edición anterior, en el 22, los 2 hermanos mayores se vistieron con la camiseta argentina y salieron a celebrar con nosotros por las calles de Oviedo, que es donde Ujú. vivimos. Y en esta ocasión hubo que revertir la situación. Creo que la situación más excepcional se da con Gonzalo y Denise, nuestros 2 hijos en común, porque son los que realmente sienten las dos camisetas, Claro. es realmente bajo dos banderas. Porque yo claramente hinchaba por Argentina, mi Ujú, marido español claramente claro. hinchaba Y por sí. España, pero sí lo viví distinto a si hubiera sido otro rival. Estaba más sosegada. Creo que me hubiera dolido tremendamente más perder contra un Francia, contra una Inglaterra en estas instancias. Lo viví distinto. Eh, y mis hijos, en definitiva, se llevaron una copa a casa. Claro.
Claro, Está muy bien. así es. Y con ese costado literario que también tenés, Jessica, ¿eh? En esos libros que escribías de cuentos de fútbol, que hablabas de los pecados, me acuerdo, el pecado de una colega que escribiera bien, era, pecado entre comillas. El pecado era perder con Inglaterra, Jessy, ¿no? ¿Cómo lo vivieron Sí. ustedes, argentinos en Europa, a esa especie de final, a esa batalla contra Inglaterra? Yo me la pasé caminando, creo que hice más kilómetros dentro de mi casa que lo que pude hacer recorriendo desde Argentina a España. Ujú. Denise es capaz de verlo, de sentarse y verlo tranquilamente, eso lo vivimos con muchísimos nervios y sí, con esa satisfacción. A ver, sí es cierto que ya a mí en cierta manera dejé a un lado la cuestión política que arrastra esa rivalidad, ¿no? Y ya yo quería ganarles a ellos futbolísticamente, no arrastré la historia que hay detrás de eso. Eh, pero lo vi épico, un Ujú, partido épico. Ujú. ujú. Denis, y vos que sos claramente de otra generación, pero además futbolista, ¿qué te decían tus compañeras, más allá de que estás también en una rehabilitación, pero estás yendo a entrenar ahí en Badajoz? ¿Qué te decían las chicas españolas de este partido y cómo lo viviste vos? Y bueno, un poco la pregunta es siempre la misma, ¿con quién iba? ¿A quién iba a alentar? Y un poco era esa, también por parte de las chicas de Argentina, porque tengo un montón de amigas ahí y me preguntaban todas lo mismo. Mi respuesta es simple, soy campeona del mundo 2 años seguidos, cosa que creo que muy poca gente consiguió. Y después, nada, cómo lo viví fue muy raro, si te digo la verdad. Era como que no sabía a qué reaccionar, no sé, fue una sensación muy rara, pero también siempre digo que si Messi no hubiese ganado el anterior mundial, sí es cierto que me hubiese gustado que ganase este, pero por otro lado, al haber ganado Argentina en Qatar, lo que más Ujú, quería era que ganase España, porque el que ganó España tengo muy pocos recuerdos, era muy chiquita. claro, Ujú. 2010. Entonces, claro, tenía 4 añitos. Entonces es como que tenía esa ilusión de sentir el ser campeona del mundo por ambas partes. Denis, esto es el partido final, pero también te preguntaba por lo que fue el duelo aparte con Inglaterra. ¿Cómo lo viviste vos? El día que España jugó con Francia, antes de arrancar el Ujú. partido, le dije a mamá, tengo ganas de llorar. Bueno, quedó ahí. Ese día la pasé mal, pero no hubo llanto. Ahora, en el gol de Enzo, chau. Eh, Ahí se me escaparon las lágrimas, fue aparte 2 días seguidos, 2 días con tensión, lo vivo un montón. Y el tipo de partido que fue, que sinceramente en un momento era papá el que nos alentaba a mamá y a mí diciéndonos, no, Claro. tranquilas, están jugando muy bien, se va a dar, se va a dar. Pero tenés ese miedo de decir, ¿y si no? Ujú. Y nada, fue increíble, la verdad. Claro. Jessica, te pregunto ahora un poco por el tema de los festejos. Bueno, ¿cómo fue recibida la selección española allá? Porque son tan apasionados como los argentinos acá que bueno, lamentablemente salimos segundos, somos subcampeones, pero acá también se festejó. Hubo un buen Hubo recibimiento a un los buen jugadores, ¿no? recibimiento. Sí, eso lo tengo visto y emociona, ¿no? Ujú. La verdad que se agradece en situaciones como estas, además en un fútbol que ya desde hace muchos años es meramente existencialista y los segundos puestos parece que no cuentan. Ujú. Y mirar en un mundial que llegar a esa instancia y ser un subcampeón significa que atrás quedaron muchos en el camino. Así es. Bueno, sí, aquí hubo recibimiento, pero no llegan al nivel que hemos llegado nosotros en su momento, ni por asomo. Al final son europeos, aunque tienen costumbres, o nosotros, que Ujú. venimos de cunas españolas e italianas por otro lado, podemos tener cosas parecidas a ellos, pero no, son un poquito más sosegados. Y además, realmente ellos se desbloquearon en esta final.
en las instancias anteriores, porque es como dijo Denise, España no es que se lució desde el principio, ¿no? Hay que recordar el 0-0 frente a Cabo Verde, ¿no? Fue de menos a más, y es como que sí, estaban contentos. Es cierto que ni siquiera el himno de ellos tiene letra, Así es. con verdad. lo cual Sí, sus sí. letras de entrada son muy acotadas. Hago un paréntesis por decirte que, por ejemplo, los Imagiaris, que son los barra bravas del Real Oviedo, el equipo de nuestra ciudad y Sí. del que son hinchas la familia, viajaron especialmente a Buenos Aires, se reunieron con los hinchas de Boca para aprender canciones, y cantan canciones con el fondo de Sergio Denis. Mira. Mira vos. Bueno, la hinchada argentina no hay con qué darle, ¿no? Sí, Es no, verdad obvio. eso, ¿no? Ahí Somos está. Pero muy no lo digo apasionados. mal la diferencia que puede haber acá, ¿eh? Al final es la cultura de cada uno, ¿no? Seguro. Y a Denis, una pregunta difícil, ¿no? A ver. ¿Con quién te gustaría jugar? Porque Denis empezó jugando fútbol mixto, más obviamente que ahora integra el fútbol, la selección de fútbol femenino. Pero si tuviera la posibilidad, ¿con quién te gustaría jugar de la selección argentina y de la selección española? Debe tener que ver con los ídolos, pero también sabemos que vos tenés un ídolo muy especial en la familia, Denis, ¿no? Sí, tengo a mi abuelo, que es mi ídolo, mi referente, no sé, mi todo. Fue básicamente el que un poco nos inculcó también ese lado, no solo futbolístico, sino también deportivo, porque veía todos los deportes, era fanático de sentarse a ver la tele y era canales de deportes nada más. Así que fue un poco el que nos trasladó ese lado. Pero después la pregunta, y obvio que con Messi, eso sería, bueno, ¿qué te digo? Cualquiera quiere jugar con Messi. Pero dejándolo de lado a Messi, pues creo que es una respuesta obvia. Ahora no está, pero sí, siempre en casa nos gustó mucho el Fideo. Di María. Sí, me parece un jugador muy completo, muy bueno, aparte juega Es tu también. puesto. Claro. Claro, también, mira. Y bueno, siento que aprendería un montón de él. Y en España me gustan mucho los laterales, Claro. ambos, Pedro Porro y Cucurella, pero también Cucurella está para mí fue el mejor. Marcos Llorente, que no jugó en el Mundial, pero sí también siempre lo tengo como una referencia física. Me parece que destaca mucho en cuanto al físico y siento lo mismo, que de él puedo aprender un montón. Chicas, felicitaciones a la distancia porque están viviendo también esta consagración de un gran equipo como España. Jessy, nosotros que somos más argentinos, nos queda el dolor, pero también el orgullo por nuestro equipo. Un saludo grande a las dos. Te quiero mucho, Jessica, y te felicito, Denis, por tu presente en la selección. Vamos por más, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Un gusto Gracias. estar con ustedes. Gracias. Abrazo a la distancia. Gracias. Las queremos, gracias. Gracias. Chao. Bueno, Qué genias, el hermosas. cierre con otra mirada, ¿no? En otro Sí. país, una familia mixta, españoles y argentinos, y ella, que nació en Córdoba, vive en España y juega para la selección argentina. Qué loco, ¿no? Denis, y la mamá, una colega muy querida, Jessica Denis Rojo. Nos vamos, Nos rapidísimo, vamos, claro que sí, pero recuerda que te esperamos mañana por la 104.7 FM Las Sucesos con tercer tiempo, con toda la info del deporte, muchas notas y muchos sorteos. Hasta el próximo viernes, aquí renovamos la invitación en Canal Show Sport para más de La Cancha Libre. Nos vemos.